¿Cómo emprendemos un proyecto avícola o una cría de pollos de engorde donde es clima frío? Bueno, pues yo les quiero contar mi experiencia con el cultivo de pollo de engorde en climas fríos, pollitos desde un día de nacidos. Acá donde yo me encuentro, este es un clima frío, es un clima eh, donde está a 2 grados, 3 grados, o sea, dependiendo el día, ¿no? Pero son climas generalmente fríos. Eh, entonces, por ejemplo, en estos climas fríos toca tener mucho cuidado con la temperatura de los animalitos porque, como saben, el pollo de engorde es un pollito delicado. Entonces, este pollo toca tenerle mucho cuidado a la temperatura, si no se van a morir los animalitos, vamos a tener inconvenientes con los animales, no vamos a tener un feliz término de engordar estos animales. Bueno, pues empezamos contándole que yo soy de tierra caliente, soy de clima caliente, de climas calientes, soy de específicamente acá del departamento del Tolima, del municipio de Ataco, Tolima, soy yo. Y en este momento me encuentro en Boyacá, donde como saben es un clima frío, como pueden ver cómo se ve el clima. Mire, si ven todo nublado, se ve todo el tiempo lo permanece nublado. Sin embargo, yo acá crío pollos de engorde, pollitos de engorde blanco y pollitos de engorde eh, colorado. Tengo la oportunidad he tenido la oportunidad de hacer varios cursos, entonces pues dependiendo a eso, con respecto a los cursos que he hecho, uno va aprendiendo cositas, pero lo que más le enseña a uno es la práctica, haciéndolo y yo con esto he tenido varias, empezando tuve varias pérdidas y de eso fui aprendiendo, uno va aprendiendo, lo importante es aprender, va aprendiendo uno y pues por eso en este momento pues me quise hacer un videito para enseñarles a ustedes lo que se debe tener en cuenta en una crianza de pollo de engorde en climas fríos. Bueno, estos son pollitos de engorde blancos, pollito cob blanco de engorde. Aquí en la parte de abajo tengo pollito de engorde también, pero pollito colorado. Como se pueden dar cuenta, en lo más posible toca, como es climas fríos, toca en lo más posible tenerlos cubiertos. Yo acá trato de tenerle lo más cubierto posible con cartones. Sí, los primeros días eso toca tenerles mucho cuidado. Ellos vienen, yo los compro acá de un día de nacidos. Yo acá estos pollitos los compro de un día de nacidos. En este momento los tengo en una criadora. Pues gracias a Dios pues tuve la oportunidad de comprar esta criadora y pues es más fácil porque les ponen uno su bombillito de calor y ahí ellos se van criando. Acá esto se ve sucio por lo que como acá es muy frío y esta la parte de abajo, como pueden ver, es como una mallita para que ellos depositen los excrementos en la parte de abajo, ¿sí? Entonces ellos como están muy pequeñitos, las paticas se les quedan metidas aquí en estos huequitos. Entonces yo les pongo cartón, ¿sí? Pero eso lo hago solamente los primeros 8 días. Yo les trato de cambiarlo lo más, tratar de mantenerles lo más higiénico posible, pero como son animalitos, pues ellos hacen sus necesidades ahí. ¿Cuál es el problema que se tiene cuando el pollo aguanta frío? Estos pollitos aguantan frío cuando son pequeñitos, cuando son ellos para que se críen, primero que todo se empiezan a morir espichándose en unos con otros del frío, entonces se empiezan a arrumar unos con otros y los animalitos se empiezan a morir de frío, o sea, sí, porque todos comienzan a darse en calor unos con otros y se espichan, los que quedan en la mitad se espichan. Estos ya están más grandecitos. Al principio toca tenerlos bien cubiertos, el agua limpia,
tratar de cambiarles el agua todos los días. Sí, cuando yo inicié con este proyecto, como les comenté inicialmente, yo venía de tierra caliente. Les cuento mi experiencia. Yo compré 50 pollos, llegué acá, pensé que era lo mismo que en tierra caliente. Vine, hice una jaula, un corral, digo, con solo malla, con mallita así como esta, pollera que le llaman. Hice el corral con solo malla. Traje los pollitos, a pesar de que los compré ya de 20 días, los primeros, eran 50 pollitos. Hice el corral, les puse su techito y encerré en malla y los eché ahí, los 50 pollitos de 20 días venían. No les puse cascarilla, que esto se debe ponerle cascarilla o algo al piso para que guarde calor. Yo no les puse eso en ese momento. Entonces los pollitos empezaron esa noche los eché ahí, ese día los eché ahí. Al otro día, pues ya tuve la primera baja, se me murieron como 3. De los 50 se me murieron como 3 la primera noche. Despichados, como le digo, y eso que ya estaban grandes, unos encima de otros, se me murieron ahí uno. Entonces, la segunda noche, pues como les estoy explicando, uno va aprendiendo. La segunda noche, entonces ya les cubrí por los lados con lonas del mismo concentrado. Los puse por los lados, pero sin embargo, como no aprendo, yo había hecho el clima, el corral era inclinado, era así inclinadito. En la parte de abajo era más planito que en la parte de arriba. Entonces los animalitos que hacían, ellos se arrumaban, seguían todavía, y les puse en el lado lona, pero ellos seguían haciéndose en la parte de abajo todos, y otra vez volví a tener bajas, se me murieron otros ahí, porque claro, todos no se hacían en la parte de arriba, sino que se iban para la parte de arriba y se despichaban ahí unos con otros. Entonces, ¿qué hice? Ya fui haciendo un corral, me puse y excavé, hice una excavacioncita, y en la parte de arriba lo dejé plano, o sea, quedó el lugar plano. Todo es un aprendizaje, aprendiendo poco a poco. Entonces ya lo fui dejando plano. Sin embargo, esto es solo algo artesanal. O sea, yo vivo de esto, pero es algo artesanal. Y a medida que uno va teniendo los recursos, pues va implementando algo mejor. Este techo, por ejemplo, el corral del que le estoy hablando, era este. Aquí eché mis primeros 50 pollitos. Este techo de zinc no era de zinc. Esto era yo había comprado un plástico negro y con eso había hecho el techo. Ese plástico se sudaba, en las noches eso se sudaba y empezaba a verse el piso, se empezaba a mojar. ¿Sí? Todo ese piso empezaba a mojarse. Entonces ya puse esto ya en plan, ¿sí ves? Ya quedó en plan. Ahí, entonces ya el problema que empecé a tener de ahí para adelante fue que, pues como yo hacía mucho frío y no les puse bombillos ni nada de eso, y pues los pollitos empezaron a crecer, pero empezaron a morírseme les empezó a dar edema. ¿Qué es el edema? El edema es un agua, se le empiezan a salir un agua en la parte de abajo del vientre del pollo que parece orina, un agua amarilla. Entonces el pollito se muere, de eso se muere. Esos pollitos ya, eso pasa cuando ellos aguantan frío cuando están pequeños. Empezaron a morir. El caso fue que de ese proyecto, esos 50 pollitos a lo último me quedaron como 30, me parece que fue 30. Sí, yo por ahí tengo anotado cuántos me quedaron. Fueron como 30 pollitos me quedaron de ese proyecto. Cuando los maté, pues los vendí, gracias a Dios los pude vender, pero las ganancias, pues no tuve nada de ganancias, al contrario, fue pérdidas. Sí, tuve pérdidas en la primer cría de pollos, pero entonces pérdidas económicas, porque realmente todo uno va aprendiendo, eso es un aprendizaje. Entonces yo fui aprendiendo ya la segunda vez, entonces, ¿qué hacía para criar mis animales?
Volvemos otra vez aquí al corralcito este. La segunda vez ya compré bombillos de calor que producieran calor, como estos. Así, bombillos como estos producen calor. Y inclusive compré unos de 250 watts que producen más calor. Y ya compré una cajita de pollos blancos. Y me inventé, quiero mostrarles, todo es artesanal. Entonces me inventé este corralcito, o sea, me inventé, no, hice este corralcito, este que ven acá. Tiene más o menos un metro con 30 centímetros de largo por un metro de ancho, un metro 10 de ancho, así. No le tomé las medidas, solamente lo hice. Y de alto tiene como unos 60 centímetros, más o menos, 80 centímetros. Y en la parte de arriba, entonces saqué una extensión, puse una extensión, saqué corriente y le puse el bombillo, ponía el bombillo en toda la mitad del corral, del corralcito. Ponía un bombillo de eso, eso producía harto calor. Sin embargo, los pollitos se arrumaban mucho ahí al pie del bombillo. Entonces lo que hice fue ponerles, cubría por los lados con cartón como esto, así, como esto. Les ponía cartón por los lados, conseguí cartones y puse por todos los lados cartón. En el piso les echaba cascarilla de arroz, así harta cascarilla, no un poquito, sino le echaba harta cascarilla para que eso hiciera como las veces como de un colchón, algo que no esté húmedo, no permanezca húmedo ni nada, y que aparte le produzca calorcito a los pollitos. En la parte de arriba también lo forré, todo eso, la parte de arriba también se forró en, en cartón. O sea, la idea es que el pollito esté caliente, que no esté accesando, pero que no esté tan cerquita al bombillo, sino que estén como distribuidos ahí en el corral. Esto se hace los primeros 15 días. 15 días se hace este ejercicio que le estoy diciendo. Si usted lo deja más tiempo encerrado todo el tiempo, más de 15 días encerrados, los pollitos ahí ya ellos van creciendo y empiezan a generar el mismo popó de ellos, se empieza a producir edema, perdón, se empieza a producir un gas que es del mismo popó de ellos, que eso se llama, eso es, se me fue el nombre en este momento, eso, bueno, el gas que botan ellos del popó tiene un nombre y es tóxico, entonces ellos los envenena a ellos. Entonces ya después de los 15 días, entonces ya toca empezar a quitarles, quitarles un poquito de control, quitarles así y aumentar ese el espacio, irles aumentando el espacio, porque ya ahí en 15 días ya ellos quedan muy reducidos. Entonces ya se les empieza a aumentar el espacio y a dejarles de entrar airecita, ventilación, para que ese gas que les estoy hablando no se acumule y no los mate, porque empiezan a apestarse. Es el popó de ellos, produce, se me olvidó el nombre en este momento, ¿cómo es que se llama eso? Bueno, y entonces toca empezarles a abrir un poquitico para que el animal pueda respirar aire puro y que al mismo tiempo ese gas del popó se vaya saliendo, ¿sí? Y ahí empezarles a hacer un pedazo más de espacio para que ellos se vayan criando. Estos aquí, por ejemplo, estos ya tienen 15, 16 días, tienen estos pollitos. Estos tienen 16 días. Estos los tengo que bajar de acá. Ellos ya no tienen luz, como ya pueden mirar allá, ellos ya no tienen luz. ¿Sí? Que ya no tienen, pero sin embargo, sí les tengo cubierto por tres lados. Por todos estos tres lados está cubierto. Porque ellos no se pueden quedar completamente cubiertos porque pasa lo que les estoy explicando. Empiezan el popó, a pesar de que ellos no tienen popó ahí. Mire, como a pesar de que ellos no tienen popó ahí, ellos empiezan el popó está en la parte de abajo, pero eso empieza a enfermarlos. Entonces ahí toca ya empezar a sacarlos. Estos están para sacar. El día de hoy los saco ya. Empiezo a arreglarles la cama, que en la cama también toca, antes de echarle la cama, toca echarles cal. Si tienen creolina, pues echarles creolina en las paredes. Y luego si se echa la cascarilla de arroz. Bueno, estos proyectos son proyectos que son muy buenos, siempre y cuando tener en cuenta que ustedes crían esos animales son para la venta
Si los crían para consumo, pues ya es diferente porque es algo para uno, no son más poquitos. Pero por ejemplo, en mi caso yo los crío para vender. Entonces estos animalitos toca, pues si usted no tiene rentabilidad de algo, pues no sirve. ¿Sí? Entonces pues en el caso de eso toca tenerle mucho cuidado. La idea es que no, de 100 no se muera ni uno. Y si se muere por ahí uno o dos máximo. Si se le mueren más, ya pues estamos generando pérdidas y algo estamos haciendo mal. ¿Sí? Em, yo utilizo acá comida a voluntad hasta los 15 días. Después de ahí para adelante empiezo a restringirles el alimento. En tierra, estoy hablándole de tierra fría. Resulta de que cuando crié los primeros pollos, que les hablé de los 50 pollitos primeros, yo los dejé comer a libre voluntad. Empezaron a morirse, se infartaban. Los más bonitos incluso se morían. Yo estaba incluso ahí mirándolos a veces comer. Cuando empezaban a brincar, a saltar y ¡pum! Morían. Eh, Crecían muy rápido y entonces pues el organismo de ellos se les empezaba o sea, no resistían, como que sí, se infartaba. Entonces empecé a restringirles la comida. La idea es no dejarlos aguantar hambre, pero no darles demasiada comida, no dejarles todo el tiempo la comida ahí. Eh, Esa es mi experiencia que he tenido como avicultor en el momento. Son proyectos buenos, como le digo, este proyecto da muy buena ganancia, siempre y cuando usted lo tenga bien, sepa manejarlo. Y lo otro es que usted empezar con poquitos, si es la primera vez que va a empezar, no empezar con hartos porque va a tener muchas pérdidas. En cambio, si se empieza con poquitos, pues las va a ir aprendiendo. Usted va a ir aprendiendo y y con eso usted va viendo también el comercio, si tiene buen comercio, porque esa es otra cosa. Si usted no sabe ni cómo comercializar el pollo, pues ahí va a tener inconvenientes porque después no va a saber cómo venderlos, ¿sí? Después de muerto. Entonces, todas esas cositas son cositas que usted va aprendiendo a medida de que usted va teniendo pérdidas, que pues realmente no son pérdidas, son aprendizajes. Usted va aprendiendo, a pesar de que uno a veces hace cursos y todo eso. Lo que le enseña a uno son las mismas, las mismas experiencias de lo que usted va haciendo, aprendiendo. Eh, ¿Qué más les digo yo a ustedes de la comida? Tratar de utilizar una comida buena, porque a veces uno no tiene en cuenta, como uno sabe, ahí pide uno un bulto de concentrado, ya le venden pues el que la persona quiere allá, pero todos estos concentrados traen una cantidad de vitaminas, de proteínas, ¿sí? Entonces eso toca tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque no es lo mismo darle el alimento de una gallina ponedora criolla a una gallina criolla que darle el alimento de una comida, porque la gallina criolla está suelta, ya consigue otras suelta, pues consigue otros alimentos que los que ayudan a complementar su alimentación. Yo tengo gallina criolla, tengo estas gallinitas criollas encerradas, ¿sí? Y si yo les doy solamente maíz, solo maíz, pues ellas no me van a dar una buena rentabilidad. Yo tengo estas gallinas criollas encerradas, como pueden, ahí hay una gallinita poniendo, no sé si la alcanzan a ver, ahí está poniendo. Son gallinitas criollas, pero yo manejo una alimentación balanceada para ellas, o sea, concentrado. Ellas, yo les doy, las dejo salir a pastorear en la tarde. Entonces manejo una forma de alimentación excelente para que ellas me den una excelente producción. El agüita que no les debe faltar. Entonces lo que les decía, si usted le da un alimento para la gallina criolla que está suelta, que ella consigue otras cosas para alimentarse, suelta, y le da esa misma alimentación a una gallina que está encerrada, que solamente consume lo que uno les da, lo que yo le estoy dando, pues
lógicamente pues no van a dar una buena rentabilidad. Esa gallina que está el concentrado, el alimento balanceado, viene diseñado con todas esas cosas que necesita una gallina para producir huevo. Sin embargo, si usted le da mucho alimento a esa gallina, ¿sí? La gallina, ¿qué va a hacer? Va a engordarse y no le va a producir lo que usted quiere que le produzca, que es huevo. Entonces, porque va a estar muy gorda, ella va a empezar a producir es como carne, grasa, y esa no es la idea. Entonces, para eso también se debe manejar unas, una cantidad de alimento, que como ustedes pueden ver, mira acá por ejemplo yo acá tengo mi gramera, que en esto es muy útil para el alimento que se les da a ellos. Se debe llevar control para ustedes saber si ganan o no ganan. Se deben llevar un control, ustedes deben de tener un libro, un cuaderno, que en el caso mío lo tengo adentro. Entonces, de cuánta comida se están comiendo esos 100 pollos, qué le ha invertido a los 100 pollos, para saber si su negocio es rentable, si le sirve o no le sirve. Bueno, pues como les estaba diciendo, pues lo que quería era enseñarles, eso ya es como otra cosa de otro video. Sin embargo, pues ahí se los dejo para que de pronto revisen por ahí otros videos que voy a subir de la alimentación de los animales. Lo que quería era enseñarles pues cómo se debe criar pollitos pequeñitos en clima frío hasta que son grandes. Como les decía, ellos tienen que tener mucho cuidado. Si un animal está muy cerquita al bombillo, ¿qué quiere decir? Que ese pollito está aguantando frío y va a tener problemas usted más adelante. Si el pollito se alejan mucho de los bombillos, entonces los pollitos están sintiendo mucho calor. Entonces ahí toca qué hacer. Eh, irles quitando, por ejemplo en mi caso acá, yo le voy quitando, si están con mucho calor, entonces les voy quitando cartoncitos de un lado. Igual ellos acá no van a sentir corrientes de calor, de frío, porque yo tengo pues esta lona que, como ven ahí, esa lona pues no les deja pasar corrientes de aire directo hacia ellos, que eso también los enferma. Entonces al quitarle eso pues les entra más frío, pero no les va a entrar corrientes de aire. Me voy a entender. ¿Qué más les digo yo de estos pollitos? Ellos a veces yo ya les dije lo de la alimentación, no darles mucho alimento porque en tierra fría, estoy hablando de tierra fría. En tierra caliente pues ya es pues es parecido, pero ya toca implementar otras estrategias, porque yo también he criado pollos en tierra caliente, entonces también he tenido experiencia en tierra caliente, pero en este momento me estoy refiriendo a tierra fría. Por mi experiencia creí que, pues dije, voy a hacer un videito de esto porque yo cuando empecé con esto buscaba videos por YouTube y no conseguía así como que le dijeran a uno cosas puntuales de pronto de tierra fría. Explicaban mucho a nivel general que son cosas y realmente uno aprende es con la práctica. O sea, usted va practicando lógicamente, pues teniendo en cuenta cosas obvias que por ejemplo si lógicamente pues uno sabe que un pollito chiquitico pues va a sentir frío, ¿no? Pero hay gente que como que los compra, sí los compra y como que vamos a ver si se crían como un pollo criollo, y no, realmente estos pollos son más delicaditos, ellos son más delicados. Pues si quieren de pronto saber un poquito más, no alarguemos más este video, y por ahí voy a subir otros videitos explicando otras cositas que de pronto se me olvidan en este momento. Y pues dejémoslo hasta ahí. Entonces espero que tengan muchos éxitos en sus proyectos, porque no hay nada mejor que usted empezar un proyecto y ver cómo va progresando. Por ejemplo, para mí es un progreso, me parece un progreso que yo empecé, como le digo yo, con plástico en el techo, con pedazos de la malla, eran pedazos de malla. Yo no le echaba cascarilla, sino que cogía acerrín de la madera. Entonces pues ya después ahorita ya puedo comprar la cascarilla. Entonces son proyectos que uno empieza con las uñas, o sea, con poquito, y usted va viendo ya su rendimiento. Mire, por ejemplo, esa máquina o este corralcito
estas jaulitas. Eso yo no lo tenía y no tenía la oportunidad de conseguirlo. Sin embargo, gracias a las ganancias que me va produciendo este negocio, pues voy pudiendo comprar las cositas. Em, Otra cosa que se debe tener mucho en cuenta: anoten, escriban todo lo que ustedes gastan, sus gastos, cuántos pollos venden, cuánta comida se comen, en cuánto tiempo los están sacando, cuánto le vale el pollito de un día, todo, anoten todo eso y las ganancias que ustedes generan de esa actividad. Y así se dan cuenta si les sirve o no les sirve, porque si pues montamos un negocio y no tenemos esa contabilidad, pues no vamos a saber cuánto le estoy ganando yo a este proyecto, si me sirve, si me es rentable, si mejor busco otra cosa para hacer, cuánto estoy vendiendo, ¿ve? Entonces eso es muy importante. Bueno, entonces no les hablo más porque ya esto se alargó y que tengan un muy buen día, buena noche, bueno, que tengan un excelente em, de pronto, si yo creo que si ustedes están viendo esto es porque piensan implementar este negocio, entonces, o ya lo tienen para mejorarlo. Entonces, pues muchos éxitos.